vamos a empezar, o vamos a seguir, mejor dicho, con la fisiopatología respiratoria, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo algunas enfermedades ya propias de las enfermedades obstructivas, restrictivas, etcétera, ¿ya? Me avisan si se congela la imagen. ¿Están viendo todos? ¿Están viendo Sí, todos? doctor. Okay. Sí, doctor, ¿sabe? Gracias, gracias, gracias. Bien, entonces miren lo que pasa en la bronquitis aguda, ¿no? En la bronquitis aguda, pues que puede ser que por muchas causas, ¿no? Incluso por virus, por parásitos, por, en fin, diferentes tipos de microorganismos que son muy frecuentes, tanto desde que nacemos hasta que somos muy viejos. Sobre todo cuando estamos en la primera infancia y sobre todo cuando estamos en la vejez, pues las bronquitis agudas son un caldo de cultivo para los niños y los ancianos, ¿no? Eh, por eso es de que en el frío, en los cambios de clima, ustedes nos van a ver siempre a los mayores con estos problemas. Bien, independientemente de las causas, se produce una inflamación de la mucosa bronquial. Tengan en cuenta que la mucosa bronquial, la submucosa, la muscular, son las paredes de este árbol bronquial, ¿no? No se olvide, mucosa, submucosa y muscular, ¿no? Y por fuera hay una adventicia. Pero las que más sufren, pues, son la mucosa en algunas enfermedades, la submucosa y la muscular, ¿no? Entonces acá va a haber una inflamación de la mucosa bronquial, va a haber un edema de la mucosa bronquial, va a haber hipersecreción, va a haber una disfunción ciliar. Ustedes saben que los cilios son responsables de la limpieza de las impurezas que ingresan a nuestra vía respiratoria. Tenemos un árbol ciliar bastante importante que son los encargados de barrer todas nuestras impurezas en el árbol respiratorio. Pero estas bronquitis producen una disfunción ciliar y por lo tanto inmune, porque en ese árbol, en ese aparato ciliar que tenemos en el árbol respiratorio, que son cilios que van moviendo y van, digamos, sacando todas las impurezas. También tenemos células que forman parte del sistema inmunológico, como los macrófagos, por ejemplo, que van fagocitando todo lo que entra en nuestro organismo, ¿no? Entonces, este edema, esta hipersecreción, esta disfunción, va a producir un aumento de la resistencia al flujo aéreo. Y este aumento de la resistencia al flujo aéreo va a producir un atrapamiento aéreo, por eso se llaman enfermedades obstructivas, ¿no? Y si son bacterianas, si el germen es una bacteria, pues esta resistencia al flujo aéreo, esta acumulación de moco, etcétera, a veces se van a convertir en secreciones purulentas. Por eso es que mucha gente que empieza con una secreción de tipo mucosa, por ejemplo, después se complica a secreciones de otra naturaleza, ¿no? Las secreciones bacterianas son secreciones amarillentas, verdosas, abundantes, hasta fétidas algunas veces. Entonces, a veces se empieza con un simple resfrío por una cuestión alérgica, luego se complica con un virus y ese virus se complica con una bacteria, ¿no? Eso es lo que pasa en la bronquitis aguda, ¿no? Dentro de las neumopatías obstructivas también están los asmas, es otro tipo de enfermedad muy importante que nos va a producir una especie de bronquitis, si ustedes quieren, ¿no? Ustedes saben que el asma, sobre todo, es una reacción alérgica a algunos antígenos que existen en la naturaleza, ¿no? A veces no saben, ¿no? Es muy difícil dar con el antígeno que
que está produciendo el asma. Por eso es que los asmáticos recurren a los inmunoalergólogos y estos inmunoalergólogos a veces hacen pruebas cutáneas, colocan en la espalda del paciente diferentes sustancias, ¿no? Y ven a qué sustancia una persona es alérgica. Miren que hay tantas sustancias en la naturaleza que nos pueden producir una reacción alérgica. A veces hasta la misma ropa con la que dormimos, la almohada, la sábana, la cobija, la frazada, el edredón, etcétera. A veces la chompa que nos ponemos, la camisa. No sabemos a qué se producen estas reacciones alérgicas y es muy difícil dar con ellas. Y a veces es un conjunto también, ¿no? O sea, el asma es una neumopatía inmune desconocida. Aún no se conoce. Bueno, muchas personas tienen reacciones alérgicas a muchos antígenos que pueden existir, ¿no? Entonces, en el asma se produce también la liberación de mediadores químicos debido a esta reacción alérgica. Y estos mediadores químicos van a producir pues liberación de otras sustancias, ¿no? Como los mastocitos, las inmunoglobulinas E, que es típica, es propia, ¿no? Del asma, liberar anticuerpos, liberan histamina, se produce una obstrucción aérea aguda, hay una turbulencia, hay resistencia al flujo aéreo, es una enfermedad también obstructiva, ¿no? Hay dificultad para sacar el aire, es una enfermedad de atrapamiento aéreo. Hay una hipersecreción de moco porque la mucosa se inflama mucho, la mucosa y la submucosa se inflaman mucho, las glándulas de la mucosa y de la submucosa comienzan a secretar bastante moco, se produce un edema, por supuesto, pero además otra cosa, ¿no? Hay una constricción del músculo liso bronquial. Esa es una de las cosas importantísimas que suceden en el asma. O sea, miren ustedes, constricción del músculo liso bronquial y inflamación de la mucosa y de la submucosa, hipersecreción de moco, más la constricción del músculo liso, pues va a producir una reacción de atrapamiento aéreo y dificultad respiratoria, pues complicada, ¿no? Yo ya les decía, por eso es que las mamás vienen a decirnos, doctora, mi hijo está con el pecho apretado, porque realmente los niños no pueden respirar, tienen hambre de aire, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Pues miren, hay factores extrínsecos, intrínsecos, como ustedes están viendo, diferentes tipos de antígenos, el polvo, el polen, la caspa, etcétera. Intrínsecos también hay, como infecciones, fríos, contaminaciones. El ejercicio les hace hacer a los niños con asma, hasta el hacer ejercicio les produce su cuadro asmático, ¿no? Entonces hay una liberación de agentes desencadenantes. Miren ustedes, estos agentes desencadenantes inflamatorios, porque se produce una inflamación, son del tipo de la inmunoglobulina E, leucotrienos, prostaglandinas, histaminas, otros, ¿no? Por eso es que en el tratamiento ahora que se utiliza en el asma, sobre todo en el mantenimiento del asma, hay unos antiinflamatorios que se llaman antileucotrienos, ¿ok? Que son los que van deteniendo el desencadenamiento de estas sustancias inflamatorias, porque una de las sustancias más importantes en el asma son los leucotrienos, ¿ok? No tanto los antihistamínicos, porque lo que más se libera en el asma son los leucotrienos. Nosotros los médicos usamos antiinflamatorios, antileucotrienos para controlar un asma, para, digamos, hacer el control, no un asma agudo, ¿no?
porque para el asma agudo hay otro tratamiento, pero cuando un paciente está bajo control, ya ha pasado su crisis asmática, para no desencadenar otras crisis, no nos sirven mucho los antihistamínicos, nos sirve bien los antileucotrienos, ¿ok? Los antileucotrienos. Ahora hay unos medicamentos interesantes que están en el mercado que nos sirven para ir, digamos, frenando las crisis asmáticas, porque es un problema. Imagínense un niño de 9, 10 años que tenga al año unas 4 crisis asmáticas. Es un problema para el médico, porque ese niño a la larga va a tener un EPOC, va a ser algún enfisema, alguna telangiectasia, va a ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, ¿no? O sea que miren ustedes que hay una gran liberación de sustancias inflamatorias en el asma. La reacción de la pared bronquial, no se olviden, hay broncoconstricción de la capa muscular, hipersecreción de la mucosa y la submucosa, y hay un edema bronquial importante. Eso es lo que pasa en el asma, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes pueden ver cómo los antígenos producen una degranulación de mastocitos, y estos mastocitos son inflamatorios, producen reacción inflamatoria y van a producir reacción inflamatoria a nivel de la mucosa, a nivel de la capa muscular, y estos son los encargados de producir una gran hipersecreción en los asmáticos, ¿no? Entonces no se olviden de eso, ¿no? La degranulación de mastocitos. Entra un antígeno a nuestro organismo, inmediatamente se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos que actúan en este tipo de enfermedades son los anticuerpos de la inmunoglobulina E, que se unen y producen una activación de los mastocitos, y estos mastocitos liberan sustancias inflamatorias, y estas sustancias inflamatorias son las encargadas de producir el edema en la mucosa, en la submucosa y la constricción muscular. Bueno, ¿puede dar alteraciones orgánicas el asma? No, claro que sí. Yo les decía, imagínense un chico, un niño de 10, 11, 12 años que venga 4 o 5 veces al año con su crisis asmática. Claro, pues que a la larga va a tener alteraciones orgánicas, ¿no? Respiratorias, por ejemplo, en la mecánica respiratoria, en el intercambio gaseoso, en el trabajo respiratorio, el fallo respiratorio. Va a tener alteraciones cardiovasculares, como ustedes están viendo. Ustedes ven en la circulación pulmonar, en la función ventricular derecha, en la función ventricular izquierda, pueden desencadenar insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias importantes, ¿no? Entonces, ¿hay alteraciones orgánicas en el asma? Claro que sí, hay alteraciones, ¿no? Miren, este aire atrapado que se produce porque es una enfermedad obstructiva y hay un atrapamiento de aire, va a poder producir hiperinsuflación pulmonar, va a haber alteraciones en la relación ventilación y perfusión, va a aumentar el espacio muerto fisiológico, va a haber un atrapamiento aéreo, ¿ok? Y eso va a hacer que aumente el trabajo respiratorio, que haya alteraciones hemodinámicas y que haya cambios pulmonares intratorácicos importantes, ¿no? Entonces, miren ustedes que en la fisiopatología del asma hay cambios importantes a consecuencia del aumento del volumen residual, a consecuencia de la capacidad residual funcional, del aumento, pues va a haber un atrapamiento aéreo, eso es importante, ¿no? Entonces, en estos pacientes, el volumen expiratorio final en un segundo pueden estar pues muy aumentados, ¿no? En algunos disminuidos, pero generalmente aumentados, ¿no? Eso va a alterar la relación ventilación-perfusión. Y ustedes vean que eso puede dar alteraciones hemodinámicas importantes en el asma, ¿ya?
¿Puede haber fallo ventilatorio en el asma? Claro que sí que puede haber fallo ventilatorio. Pues he tenido la oportunidad de tener muchas personas que han venido en crisis asmática, ¿no? Y ese broncoespasmo, esa congestión, ese edema, aumenta el trabajo inspiratorio y expiratorio, hay una gran resistencia al flujo aéreo, hay una hiperinsuflación pulmonar, pues aumenta el trabajo pulmonar elástico, hay un fallo ventilatorio y si no se lo controla rápidamente, ese fallo ventilatorio puede ser lo más grave, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Bueno, puede dar alteraciones cardiovasculares el asma? Sí. Puede dar una insuficiencia cardíaca por aumento de la presión pleural, ¿sí? En la inspiración, en la expiración. Puede dar aumento, puede producir una insuficiencia cardíaca izquierda, puede producir un pulso paradójico, puede producir varios efectos cardiovasculares como ustedes están viendo en la figura, ¿no? O sea, como ya les digo, un asmático no solo es de una sola vez venir con su problema asmático, sino es un asmático que viene cada vez a la emergencia y para nosotros los médicos se nos hace un problema, ¿no? La crisis asmática, como ustedes están viendo, se clasifica según su severidad en leve, en moderada y en severa, ¿no? Miren, en las tres la presión arterial no varía. La frecuencia cardíaca sí, en la moderada, en la severa, miren que puede haber taquicardia, ¿no? La frecuencia respiratoria también va a aumentar, va a haber una polipnea. O sea, tanto una taquicardia como una taquipnea van a ser propias de la moderada y de la severa. Miren que la conciencia puede variar en la crisis asmática moderada severa, ¿no? Desde la irritabilidad hasta la somnolencia. Vamos a presentar sibilancias, sí, por supuesto, en la leve y en la moderada, muchas sibilancias. En la severa no son audibles porque hay un total atrapamiento, hay una bronquitis obstructiva muy grave y pues ya prácticamente no se escucha nada, ¿no? Van a ver qué es el pulso paradójico, por favor. Todos tienen que averiguar qué es el pulso paradójico. Eso es pregunta de examen. El pH, ¿cómo puede estar? El pH puede producir una acidez respiratoria en los pacientes graves y la presión de CO2, obviamente, que puede estar disminuida en la leve y moderada y o puede estar alta en la severa. ¿Ya? Esas son las características de la crisis asmática. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el EPOC? Hay factores que son modificables y hay factores que son no modificables. ¿Ok? El hábito de fumar es un factor que puede modificarse, ¿no es cierto? Si un paciente fuma 20 cigarrillos al día, le puedes decir que debe disminuir y se puede modificar. La polución ambiental, claro, hoy en día todo el mundo está luchando con un mejor medio ambiente y esa es una de las características importantes, ¿no? La hiperreactividad bronquial también es modificable porque ahora hay muchos fármacos que nos ayudan en esto. El estado nutricional, el alcoholismo son modificables, factores de riesgo que pueden ser modificables. Pero también hay factores que no son modificables, ¿no? La edad entre ellos, ¿no? Los pacientes, mientras más viejos, es peor, ¿no? El sexo, el déficit de alfa-1 antitripsina, que es la sustancia que impide el colapso, ¿no? La predisposición familiar es algo que no se puede modificar. Generalmente los asmáticos o los bronquíticos crónicos o los eritematosos o los que tienen fibrosis pulmonar, etcétera, tienen una predisposición heredofamiliar importante, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, hay factores modificables
y factores no modificables. En la fisiopatología del EPOC, miren ustedes, hay un aumento de la resistencia al flujo. Es una enfermedad obstructiva, hay un atrapamiento a él. Pero además disminuye la compliance pulmonar, la elasticidad pulmonar. Hay alteraciones en la ventilación, perfusión, como ustedes están viendo. Hay alteraciones en la mecánica ventilatoria. Hay alteraciones hemodinámicas y respuestas al ejercicio muy importante. Un paciente con EPOC no podría hacer una prueba cardíaca, ¿no? A medida que aumenta el EPOC, las pruebas de esfuerzo cardíaco, es decir, van al cardiólogo, el cardiólogo los pone en la bicicleta, en la caminadora, etcétera, y a medida que va aumentando el EPOC, pues la respuesta va cambiando. Entonces, estos pacientes se hacen cada vez con más dificultad para hacer ejercicio. Entonces, miren ustedes cómo en la fisiopatología del EPOC pueden haber grandes cambios importantes que deben tenerlos en cuenta. El aumento de la resistencia al flujo, la disminución de la compliance pulmonar, las alteraciones del intercambio gaseoso, alteraciones de la mecánica ventilatoria, alteraciones hemodinámicas, son alteraciones que pueden ocurrir en la enfermedad pulmonar, ¿no? Entonces, hay una disminución del soporte del parénquima alveolar, hay un aumento de los volúmenes y capacidades pulmonares, hay una mayor resistencia al flujo de salida, la disminución de la elasticidad pulmonar de la compliance es muy importante. El edema que produce esta enfermedad también va a incidir en el aumento de la resistencia al flujo, en la disminución de la elasticidad pulmonar, en fin. Y esto va a producir con el correr del tiempo broncoconstricción, ¿sí? Y el número de unidades alveolares de vaciado lento, pues van a ir aumentando, ¿no? Van a ir aumentando. Se produce un atrapamiento, hay una alteración en la ventilación, perfusión, no hay una buena llegada a los alveolos, no hay un buen intercambio gaseoso, y eso va a producir, obviamente, ustedes se dan cuenta, cambios importantes en estos pacientes, ¿no? ¿Va a haber alteraciones hemodinámicas con el EPOC? Sí, por supuesto. Puede haber una sobrecarga ventricular derecha, una insuficiencia cardíaca derecha. Puede haber una insuficiencia cardíaca izquierda. Puede haber una hipertensión arterial pulmonar. Puede haber un cor pulmonar. Ya vamos a ver eso, qué es el cor pulmonar. Puede aumentar el número de glóbulos rojos, puede aumentar los factores de la coagulación, etcétera, ¿no? Todo esto va a condicionar a una hipoxia alveolar. Entonces, miren que hay alteraciones hemodinámicas importantes, como ser insuficiencias cardíacas izquierdas, derechas, hipertensión arterial pulmonar, el cor pulmonar que ya les voy a decir. O sea, el cor pulmonar es una afectación tanto al corazón como al pulmón a la misma vez. Por eso se llama corazón-pulmón, cor pulmonar. ¿Okay? Como no hay una buena ventilación y no hay una buena perfusión, comienzan a fabricarse más glóbulos rojos en la médula ósea. En la médula ósea, es decir, el organismo necesita más cantidad de glóbulos rojos para poder suplir la falla de la ventilación y de la perfusión. Y entonces esto va a condicionar a que hayan poliglobulias. Esas poliglobulias van a condicionar a que hayan problemas en la coagulación. Ese paciente fácilmente puede hacer tromboembolismos en cualquier región del organismo. ¿Entienden? Entonces, miren que hay alteraciones muy dramáticas cuando hay una de estas enfermedades. ¿Ya? Bien, la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es un estrechamiento relacionado al enfisema.
definida como síndrome que causa excesiva producción de moco en el árbol bronquial con tos y expectoración casi a diario por más de 3 meses en el año o 2 años seguidos. Alguna vez tengo bronquitis crónica. El frío, los cambios de la temperatura me producen bronquitis crónica. Yo tengo un problema de POC, tengo un enfisema en uno de los lóbulos, en uno de los segmentos del lóbulo pulmonar derecho. Y tengo un enfisema, y eso es por haber estado muchos años trabajando en el anfiteatro, absorbiendo el formol. Entonces eso me ha producido un pequeño enfisema en uno de los segmentos del lóbulo pulmonar derecho. Y entonces, como hay enfisema en ese lado, pues algunas veces cuando hace mucho frío, cambios de temperatura, etcétera, ustedes me van a estar viendo en la mañana expectorando, tosiendo, esputando, etcétera, ¿no? No es propio, por ejemplo, hoy he amanecido muy bien porque el clima está mejorado, pero si hiciera frío o si yo me hubiera resfriado, seguramente que me va a producir. Entonces, esa es la característica del bronquítico crónico, ¿no? Que tiene enfisema, bronquiectasia, EPOC, etcétera. Es una persona que, del fumador crónico. Es una persona que en cuanto despierta y se para de la cama, comienza a tratar de expectorar toda la mucosidad que se le ha depositado durante la noche en los pulmones. Entonces, esta gente comienza a toser, a expectorar, ¿sí? Comienza a sacar mucho moco, expectoración, etcétera. Y si esto dura más de 3 meses, pues se trata de un bronquítico crónico. Se llama también sintomático respiratorio, porque además tiene tos, ¿no? Porque además tiene tos. Si alguna vez les preguntan qué es un sintomático respiratorio, un sintomático respiratorio es aquel que tiene tos por más de 3 meses. ¿Ok? ¿Cuáles son las enfermedades que producen el síndrome de el sintomático respiratorio? Entre ellas están pues los EPOC, ¿no? Todas las variedades de EPOC, es decir, enfisemas, bronquiectasias, asmas, bronquitis crónicas, fumadores, en fin, toda la calaña, toda la caterva de enfermedades. Pero no se olviden que estos pacientes tienen esa característica, ¿no? De expectoral, despiertan y y comienzan a expectorar y comienzan a sacar los mocos y comienzan, en fin, o sea, es molestoso, ¿no? Molestoso. Imagínate ir a la universidad, ir al trabajo, ir a cualquier lado y comenzar a tener esa tos, esa expectoración, pues nada agradable para la persona, ¿no? Entonces, la exposición ocupacional es muy importante en las bronquitis crónicas. Como aquí tenemos, en Bolivia tenemos un montón de gente que ha trabajado en lugares muy contaminados, los pobres mineros que se vienen del occidente, que trabajan en el interior mina. Desde sus 15, 12 años, los pobrecitos expuestos al polvo de la mina, ¿no? Llegan a los 30, 35 años al oriente porque están acabados sus pulmones. Claro, y aquí se van a volver bronquitis crónicos, van a reactivar sus tuberculosis. Es una vaina, ¿ok? Ese cambio miren, los mineros, mucha gente está viniendo al oriente, ¿no es cierto?, a ocupar tierras del oriente. ¿Y quiénes son esa gente? Esa gente del occidente, ¿no? Que no le ha ido bien, que ha tenido toda la vida, que ha estado jodida toda la vida, se viene aquí al oriente, ¿no? Y aquí en el oriente, por el cambio de temperatura, por el cambio de clima, esta gente se va a trabajar al campo. Ustedes saben que ahora están avasallando las tierras. Van a trabajar al campo, van a talar árboles, van a querer sembrar, no tienen las condiciones de vida adecuadas, reactivan sus tuberculosis, sus bronquitis, en fin. O sea, es peor, el cambio es dramático.
esta gente piensa que está viniendo a una mejor vida, no, va a ser peor, porque el cambio de vida acá es grave para esta gente del occidente que está viniendo a ocupar las tierras. De aquí a unos 10 años van a estar jodidísimos, jodidísimos. Imagínense ese trabajo que hay en el campo, ¿no? Talar árboles, cavar la tierra o ir a, a la zafra del azúcar y trabajar ahí cosechando la caña. Pues son trabajos muy difíciles. Esa gente no se viene a la ciudad a trabajar de gerentes, ¿no? Entonces, esa gente es muy importante. La exposición ocupacional es muy importante. Y las infecciones descendentes, la polución, el humo del cigarro, etcétera, son muy importantes. ¿Sí? Hace muchos años tuve la oportunidad de entrar con un grupo de amigos a una discoteca. Hace muchos años. Después de muchos años entré a una discoteca. ¿Ya? Me metieron a la discoteca unos compañeros de trabajo y cuando entré a la discoteca miércoles parecía que había una neblina densa ahí porque todo el mundo fumaba y no se podía ni respirar. Me salí inmediatamente porque creo que ustedes, si algunos de ustedes van a la discoteca, es un ambiente muy contaminado si se permite fumar ahí adentro, ¿no? Entonces, bien, miren que la polución, eso produce un gran problema, ¿no? Y esto va a producir defectos de alergia, inmunológicos, inflamaciones bronquiales, bronquitis, ¿no? Dense cuenta. Entonces, los cambios fisiopatológicos evolutivos en las bronquitis crónicas, como ustedes están viendo, hay aumento a la resistencia en la vía aérea con o sin enfisema. Hay un atrapamiento ahí, ¿ya? Miren cómo hay una displasia celular epitelial, es decir, nuestras células cambian de forma. Si antes eran cilíndricas, se van a volver anormales, va a haber una displasia, ¿no? Y esto va, y pueden virar al cáncer, eso es lo que pasa con los fumadores crónicos, ¿no? Esa displasia celular, esos cambios en la forma celular van a virar a un cáncer pulmonar. Y todos estos problemas, obviamente, que van a producir una falla cardíaca derecha y un cor pulmonar crónico. ¿Ok? Entonces, en las bronquitis crónicas, ya saben, hay una inflamación de vías aéreas de mayor calibre, hay una inflamación de vías aéreas de menor calibre. A consecuencia de esto hay una hipersecreción por la mucosa inflamada, hay tos, son caldos de cultivo para las infecciones virales, bacterianas, etcétera. Es propio de estas enfermedades, como hay atrapamiento aéreo, escuchar las sibilancias, ¿no? Sibilancias. Hay una alteración en la ventilación perfusión, ¿sí? Puede haber hipoxia, hipertensión arterial pulmonar. Esto puede condicionar al cor pulmonar crónico, al enfisema pulmonar obstructivo. Miren usted, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la bronquitis y el enfisema? La bronquitis es una infección recurrente, ¿ya? El enfisema produce solo disnea. El tórax en las bronquitis son ruidosos, distendidos, ¿ya? En las enfisemas son silenciosos. El esputo en la bronquitis es copioso y purulento, mucho esputo. En el enfisema hay escaso mucosa. La disminución de peso en las bronquitis es leve, en el enfisema un poco más alta. El cor pulmonar es más común en la bronquitis y infrecuente en el enfisema. En la radiografía del tórax, en las bronquitis, ustedes van a ver el trama broncovascular aumentado. En el enfisema, menos. ¿Ok? Hay una radiolucidez. Ojalá les pueda mostrar en alguna radiografía. El bronquítico crónico es cianótico, es un soplador azul. Y es cianótico.
¿no? Tiene cianosis central y periférica. En cambio, el enfisematoso es rosado, esa es la diferencia. ¿Ok? Es un soplador, pero rosado. Tiene chapas rosadas, labios rosados, en fin. ¿Ya? Bueno, la orientación, ¿cuál es la terapéutica en la bronquitis crónica? Si fuma, deja de fumar. La oxigenoterapia es importante, broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos, corticoides, etcétera. Estos elementos son importantes en el tratamiento de la bronquitis. ¿Ok? Vamos a ver, me voy a quedar aquí porque tengo otra